Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. En este episodio de esta semana quiero hacer un paréntesis dentro de tantos temas políticos complicados que hay en este momento, económicos, situaciones de conflicto que hemos aquí hablado muchísimo sobre todo esto. Y hagamos esta semana un paréntesis para hablar de cultura. Y es un privilegio que me acompañe el señor José Rafael Lantigua. Es un académico, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, gestor cultural, escritor, ensayista. ¿Cuántas cosas se pueden decir de usted, señor Lantigua? Es un honor que esté aquí en este cuarto de ensayo y que podamos brevemente hablar un poco de la cultura en sentido de general, de cuando usted estuvo en el Ministerio de Cultura a cómo está el panorama hoy en día, no solamente de cara a la República Dominicana, sino Latinoamérica en general. Ante todo, gracias. Gracias a ti, Dunia, con mucho gusto. Muy complacido de estar contigo aquí esta mañana. Si usted pudiera de alguna manera como evaluar, ya no al incumbente, sino a nivel general de las políticas culturales de cuando usted estuvo a lo que hemos visto a lo largo de los años, ¿qué le parece a usted? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Sobre todo en nuestro mercado, el tipo de país que somos, en comparación, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica, donde su sector cultural, que por cierto ahora está muy en boga, esa tendencia de llamarle economía naranja a todo lo que tiene que ver con el sector cultural, pero que a mi modo de ver se ve más del lado privado que del público. Y yo me quiero quedar en el público. ¿Hemos avanzado en materia cultural en nuestro país, señor Lantigua? Mira, Dunia, hay algo que quizás nunca se ha tocado aquí, pero todavía nosotros estando en el Ministerio de Cultura, estuvimos allí del 2004 hasta el 2012, comenzó un proceso, en unos casos, de descenso de la importancia y de la trascendencia de la cultura. No en el país, estoy hablando, por decirlo de algún modo, a nivel mundial. No conozco todos los casos, pero digo a nivel mundial porque comenzó con Francia, precisamente el país que creó el primer Ministerio de Cultura con André Malraux, en la época de Charles de Gaulle. Y recuerdo que en esos años últimos nuestros al frente de cultura, pues comenzó a descender esa importancia y el Ministerio de Cultura francés fue muy afectado con cortes presupuestarios. Eso sucedió en otros países, pero en otros, como en México, por ejemplo, no voy a hablar de todos, voy a escoger algunos. México, por ejemplo, que tenía desde siempre, por mucho tiempo, el Consejo Nacional de Cultura, CONACULTA, que fue una institución realmente poderosa, porque quizá y sin quizás era el Ministerio de Cultura más fortalecido que había en toda la región latinoamericana, porque ellos no solamente contaban con numerosas organizaciones, diríamos organismos, sino en distintas áreas del quehacer cultural, sino que incluso tenían canales de televisión, canales de radio, estudios cinematográficos propios. O sea, México era una potencia. Y en efecto, cuando se asistían a los congresos, a los simposios de ministros de cultura en la época en que yo estuve en el cargo, pues indiscutiblemente México había que consultarlo, porque México era realmente ejemplar. Eran los grandes expertos, era México. Por otro lado estaba Colombia. Colombia fue comenzando un proceso de desprendimiento de las compañías artísticas. O sea, Colombia tenía, igual que nosotros, coros, sinfónicas, compañías de teatro, etcétera, escuelas. Y poco a poco ellos se fueron desprendiendo para que eso fuera manejado en parte, en gran parte, por instituciones privadas. Diríamos que nosotros aquí le diéramos la Orquesta Sinfónica para el manejo
a la Fundación Sinfonía, que siempre ha sido clave en el apoyo a nuestra principal organización orquestal. Colombia lo que pagaba era el presupuesto. O sea, ¿usted con cuánto trabaja? ¿Con 20 millones? Bueno, aquí están los 20 millones. Usted me da una relación a final de año de cómo se gastaron. Y nosotros nos encargamos solamente de darle el presupuesto. Fue un sistema que creó Colombia. Colombia se convirtió en un organismo técnico. Tengo entendido que a estas alturas no está muy complacido con ese sistema que adoptaron, porque perdieron, diríamos, el poder, perdieron el gobierno de las instituciones artísticas de las que se desprendieron. Yo siempre decía en aquella época, y por el desconocimiento que manifestaban muchos dirigentes culturales y funcionarios incluso nuestros, de lo que era la realidad cultural en otros países, tal vez no me entendían. Y yo decía que nosotros teníamos el gran privilegio de ser el único ministerio en toda Latinoamérica, no solo en el Caribe, no solo en Centroamérica, en toda Latinoamérica, que los organismos artísticos estaban a cargo del Ministerio de Cultura. Y en consecuencia teníamos compañías artísticas, de teatro, de todo, y también teníamos las escuelas, y también teníamos las otras entidades al margen de lo que es el grupo, vamos a decirle así, de Bellas Artes. Colombia fue un organismo técnico y precisamente gracias al Ministerio de Cultura de Colombia, nosotros pudimos tener en esos 8 años solo 2 asesores, por cierto, no teníamos ni 20, ni 30, ni 40, sino 2 asesores. Uno era el doctor Bruno Rosario Candelier, una figura de respeto aquí, que nos sirvió en muchas cosas y nos orientó en muchas cosas, y el otro era un colombiano reconocido, autor de varios libros, que dejó aquí una estela. Todos se han olvidado de esa persona, una gran persona además. Era uno de los grandes técnicos del Ministerio de Cultura de Colombia. Y fue el hombre que hizo aquí la ley del libro, la ley de archivo y biblioteca y la ley del cine, que nos dijo que era la mejor porque él había hecho la de Colombia y esta había superado los errores que se fueron presentando al cabo de un tiempo en Colombia. Se ha hablado, y perdona que haga aquí una digresión, porque se ha hablado de que, bueno, que hay que revisar la ley de cine. Sí, siempre que no se aduña con efectos nocivos para el desarrollo de un área que ha tenido una espléndida labor, un desarrollo enorme, ¿no? Que ha crecido en términos de producción y en términos financieros, ¿verdad? Siempre que no sea así, no está mal revisar la ley. Porque si no recuerdo, ambas leyes, la ley del libro, que se ha olvidado, y la ley del cine, ambos establecen que hay que hacer una revisión a los 5 años. A ver qué funcionó y qué no funcionó. Las leyes no deben ser eternas. Las leyes deben adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, la ley del libro se aprobó después de muchas batallas, se aprobó en el momento en que comienza a ocurrir en el mundo un desplazamiento del negocio editorial y del negocio de venta de libros. Comienzan a cerrar las librerías, a quebrar las librerías. En el mundo, no fue aquí, porque mi gran amiga, mi gran y eterna amiga Bertrude Uribe, siempre decía, pero que aquí están quebrando las librerías. Estaban quebrando en todos los sitios. Sí. He ido varias veces a Salamanca. Yo recuerdo que aquella vez en Salamanca, pues habían, qué sé yo, una docena de bibliotecas, ¿no? Y de pronto cuando vi me dijeron, quedan 6, ya habían cerrado la mitad. Y de las 6, una a la que yo acostumbraba a ir siempre a comprar libros, se había reducido de tamaño. Eso obedeció a situaciones económicas, de cambios y por supuesto a esto de las computadoras y de de las tablets y todo eso que fue apareciendo y que fue desplazando y cambiando esa situación. Entonces, ¿qué quiero decir? O comenzaban a ocurrir situaciones diferentes en cada caso. Colombia y México tenían el poder. Podría hablar de Chile también, pero vamos a quedarnos ahí entre los más cercanos. Tenían el poder en términos de manejo teórico de la cuestión cultural. Eran unos expertos formidables. Tenían la experiencia que nosotros no teníamos, ¿verdad? Obviamente, que no teníamos como país. Y entonces, pues, estaba entre ellos el tema de las industrias culturales y creativas, quien, por cierto, fuimos nosotros, junto con el presidente Fernández y a solicitud de él,
que realizamos en este país el primer simposio sobre industrias culturales y creativas en el 2003, un año antes de entrar al gobierno. Eso es lo que hoy se llama economía naranja, pero te lo dejo ahí para contestar tu pregunta y darte una idea de lo que comenzó a pasar en el mundo, que es muy distinto a lo que ha pasado aquí. Entiendo. ¿Entiendes? Sí. Bueno, pero también usted fue el fundador de la Feria del Libro en aquel momento. Bueno, claro, el nombre lo indica. Yo no sé por qué alguna gente se perdía y se pierde en la concepción de una feria del libro. La feria del libro es como cuando tú dices, bueno, estamos haciendo, perdona que haga propaganda comercial. No pasa nada. Estamos haciendo en el Supermercado Nacional o en La Sirena, tenemos una semana de especiales. Y entonces la gente, pues, concurre como nunca a comprar allí y las ventas son extraordinarias. La feria del libro es eso. Una vez al año, tú tomas 15 días del año y lo dedicas a que todos los libreros y personas que venden libros, porque también había personas individuales que vendían sus bibliotecas y la ponían ahí en venta, había de todo, pues van a un lugar a vender libros, pero también es el lugar donde los escritores se visibilizan, no tienen otro mecanismo, y más hoy, donde cada vez más los periódicos, la prensa escrita, le da menos espacio al tema cultural en sentido general y al tema de los libros. Eso es así. Exacto. Entonces, esa era la oportunidad. Pero para hacer una feria hay que poner también venta de comidas para que la gente esté ahí bien y pueda pasarse el día. Hay que abrir los espacios a todos. En aquella época y hoy, soy contrario totalmente a que se impida el acceso de los estudiantes. Algunos eran discriminatorios. Hoy que estamos en la etapa de la no discriminación, Así eso es terrible. Porque había gente que preguntaba que para qué van esos muchachos ahí. Algo van, no se preocupen, que algo se saca de eso a la larga. Somos muy jóvenes en ferias del libro de esta calidad. Teníamos mucho tiempo, pero con ferias pequeñitas, donde íbamos 2 o 3 lectores, ¿no? Y mucho antes que nosotros existiéramos ya estaba. Lo que puede ocurrir es cambios, modificaciones en la forma de hacer la feria, ¿no? Eso es normal, como en toda otra acción. Claro. Vamos a poner en el campo cultural del que estamos hablando, pero nunca negarle la oportunidad a los jóvenes y a los niños de que vayan a la feria. Nunca. Entonces, bueno, la feria era abierta para todos y terminaba siendo no solo un espectáculo, como decían algunos, sino realmente como un evento de gran magnitud que le daba visibilidad al libro y a los autores de los libros, que son los escritores. Y había algo más. Siempre pregoné, porque yo fui miembro varios años de la comisión permanente cuando la dirigía el inolvidable amigo, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, en los tiempos de Balaguer, hasta el 95, porque en el 96, Balaguer, al verse perdido, digo yo, eso es una opinión mía muy particular, no dio el dinero para hacer la Feria del Libro ese año. Entonces no se dio. Eso fue una magnífica oportunidad para mí, para yo venir con un nuevo esquema que tenía en la cabeza desde hace tiempo y abrir el 97 con la última Feria Nacional, pero preparándome para la Internacional del 98, para convertirlo en internacional, porque ya en ese momento en que la globalización estaba de moda y estaba sobre el tapete, era realmente algo que no tenía razón de ser, que la Feria del Libro siguiera siendo local, siguiera siendo nacional. Cuando ya hasta en ese momento Puerto Rico, que la perdió, que no la tiene ya, tenía una feria internacional. Cuando Cuba tenía años con una feria internacional. Y no vamos a decir los demás países. Entonces hicimos una prueba en el 97, invitando a 8 países, pero simplemente como invitados. Y comenzó el contacto de escritores y lectores con las editoras internacionales de modo directo. Hoy tenemos una librería Cuesta magnífica que trae muchos libros, fundamentalmente españolas, porque es raro ver aquí ediciones de Colombia o las ediciones de México. Que debería. Sí, no se ha abierto el espacio con otras editoras importantes de Colombia y de México, y que los que somos lectores empedernidos, pues buscamos esos contactos y nos los despachan por correo. Pero realmente no hay aquí. Pero de todas maneras, Cuesta es una magnífica librería, ¿no?
porque está muy actualizada con las editoras españolas, ¿no? Y están Sí. muy al día, muy al día. Se abrió un proceso de intercambio que dejó frutos. No lo voy a mencionar para no hacer larga esta historia. Dejó frutos tangibles. Se abrió ese contacto con lo internacional y pasamos a ser, y no fue un invento mío, fue aprobado en la primera y creo, hasta donde me han dicho, única reunión que ha convocado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, donde fue electa la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo como un ejemplo de industria cultural y creativa y la mejor de toda Centroamérica y el Caribe. No sé si ha perdido ese título, ya no lo oigo mencionar, pero lo cierto es que lo llegó a ser. Y recuerdo precisamente a Sari Bermúdez, que era la gran veterana de la cultura, que era la jefa de Conaculta, que no completé ahorita decir que Conaculta pasó a ser Ministerio de Cultura con el expresidente mexicano, el que acaba de salir recientemente, pasó López a ser Obrador. López Obrador, lo convirtió en un Ministerio de Cultura y hizo desaparecer Conaculta. O sea, elevó su categoría, aunque realmente fungía como un ministerio durante los años de su existencia. Es muy larga la historia, Dulce. No, ya me imagino. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estamos en cultura hablando de tantos aspectos culturales, valga la redundancia, y usted señaló en el segmento anterior lo de economía naranja, que antes fue las industrias culturales y creativas, conocidas como ICC, que son las políticas culturales orientadas al desarrollo y la institucionalidad de cada país. Pero vamos a seguir en Iberoamérica. Y es que precisamente en un estudio que yo he podido conseguir del año 2014, que se llama Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica, dice, y yo quiero que usted me diga si está de acuerdo con eso, que la cultura se ha ido incorporando paulatinamente a los procesos de producción sofisticados, a cadenas productivas complejas y a la circulación de gran escala en distintos mercados. Y esas ICC generan miles de empleos y movilizan una cantidad cada vez mayor de recursos, tanto así que, de acuerdo con la UNESCO, la producción de las ICC contribuyen en torno al 7% del PBI mundial. Hablo del año 2014. Hoy, en el 2025, eso se ha triplicado, pero no en todos los sitios, señor La Antigua. Vamos a ver. Mira, el concepto de economía naranja, yo publiqué unos 3 artículos hace unos años en mi página de los viernes en Diario Libre, porque Lo recuerdo. a veces hablamos de oídas aquí en nuestro país y no sustentado en ningún criterio que a su vez haya sido forjado por lecturas o por conocimiento. El concepto de economía naranja es viejo, tiene muchos años. Ahora, el que se había adoptado en UNESCO y en otros organismos internacionales es el concepto de industrias culturales. Después se añadió industrias culturales y creativas para abarcar la moda, para abarcar otros aspectos que no eran los originales de las industrias culturales. Las industrias culturales, y buscar la fórmula de que se manifestasen como contribuyentes al Producto Interno Bruto, surgen como una necesidad de darle presencia a la cultura en la economía. Porque, primero, no es solo aquí, ni es de estos tiempos.
es de hace muchos años y de otros gobiernos que tienen a la cultura como algo aparte, ¿verdad? Como algo que, bueno, es un divertimento, ocio, le llaman algunos, y no valoran la importancia y la trascendencia de la cultura en términos de contribuir, de contribución, de contribuyente al desarrollo del país en sentido general, bueno, y al desarrollo sobre todo de los valores, vamos a decirlo así, espirituales, en términos del fomento del desarrollo del espíritu, el espíritu creativo, el espíritu de producción literaria, etcétera, etcétera. Ahora bien, el objetivo era que las instituciones principales del sistema cultural, que lo siguen siendo, que son música, teatro, danza, entre otras, pero esas son las principales, no fueran subsidiadas exclusivamente y fueran simplemente elementos de espectáculo, ¿no? No, que fueran también contribuyentes al PIB. Ese es el origen de las industrias culturales y creativas, no es otro más. Hay otros aspectos teóricos y hay teóricos que eso mismo teorizan sobre el asunto sin tener mucha experiencia práctica. Pero era para que ellos comenzaran a establecerse como empresas, ¿verdad? Destinadas a promoverse, a promover sus trabajos, sus puestas en escena, etcétera, etcétera, con la finalidad de que se viese que también producían dinero. Vamos a decirlo así, en palabras llanas. Producían dinero y podían ser contribuyentes al PIB. Bueno, en tiempos más recientes, en años más recientes, Duque, que fue presidente de Colombia hasta hace poco, ¿no? Sí. Era el ministro de Cultura de Colombia. Y junto a otro señor, apellido Restrepo, pues dieron forma a lo que conocemos hoy como economía naranja, que vuelvo y digo, es algo que viene de muchos años atrás. No voy a hacer esa historia, ni voy a hablar de lo que hablaron por primera vez de esa economía naranja, porque realmente es la misma industria culturales y creativas. Yo prefiero el último término, porque la economía naranja para Latinoamérica fue, diríamos, un invento de Duque qué importante fue, porque bueno, cuando fue presidente contribuyó mucho a eso, porque había pasado por el Ministerio de Cultura, yo creo que es el único caso que yo conozco, y llegó a ser presidente de la República, ¿no? Y es importante, no importa cómo le llamemos, pero sí he visto algunas distorsiones en que ya, ok, no es que esté mal, la gastronomía, la moda, aquella otra cosa, llamo a un lado a las bases fundamentales del sistema artístico de la cultura, de aquellos para quienes se produjo el término industrias culturales, que fueron el teatro, la danza. Exactamente. Ahí es que está. Se ha hinchado como a un lado y no queremos, totalmente de acuerdo, diríamos, quedarnos exclusivamente, concretarnos en la gastronomía, bueno, porque eso mueve los restaurantes y tal, porque la moda... Porque está de moda, sí, ya la gastronomía es una moda, ya no es como antes. Es así. Y está bien que se incluya en las industrias creativas, pero no olvidemos las bases de las industrias culturales. Y ahí es donde yo tengo, un poco como teórico de cultura, ahí es donde yo tengo mis divergencias. Y en un reciente encuentro que promovió un exministro de Cultura de Colombia en Medellín, en que yo asistí, con un pequeño grupo de los que habíamos tenido mayores contactos durante años, tanto durante el Ministerio de Cultura como después, en mi caso, nos reunimos en Medellín para analizar esa situación. Y realmente me alegré de ver que hay tanta gente de acuerdo. Esto se ha distorsionado ahora con la economía naranja. Y hemos publicado unos libros formidables, pero los propios actores de esos sectores que se han integrado no saben lo que es economía naranja. No saben lo que es esto, porque lo tengo comprobado yo de modo directo. No saben lo que es economía naranja. Pero debo decirte algo, Dunia. Te voy a decir esto y es la primera vez que lo hago en público. No es nada malo. Yo llegué a hablar de industrias culturales y creativas y de la importancia que teníamos que darle a eso. Y les decía a los muchachos de teatro, a los de danza, etcétera, etcétera, ustedes tienen que pensarse la misma artesanía que no estaba en la lista original de industrias culturales. Cuando eso se habló en UNESCO y se habló en el CERLAL y se habló en el libro, sí, pero artesanía no estaba. Y yo les decía, ustedes tienen que plantearse como elementos de producción económica, porque esa es la nueva línea en el mundo.
y está correcta, ¿verdad? Ustedes no pueden pensar todo el tiempo que tienen que ser subsidiados para montar una obra de teatro. Y ahí está, tú que estás en esos menesteres. Ahí tenemos ya varias salas de teatro privadas. Sí, Ahí sí. he visto una en Blue Mall, hay una en esta de la López de Vega, Teatro López de Vega. Bueno, hay varias salas de teatro independientemente de la que tiene Viena González y su esposo. Guloya, Esos, sí. esos que conocemos, que ya se tienen varios años. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra compañía nacional de teatro, que lamentablemente, dolorosamente, para los que nos duele de verdad la cultura, lo vemos montar, hacer 1 o 2 montajes al año, el gobierno está desperdiciando dinero. Porque además no viajan a los pueblos y quieren... No, para nada. Ese problema no es de ahora, Dunia, ese problema lo tuve yo que enfrentar. La Sinfónica no quiere ir a los pueblos. La Sinfónica no quiere, bueno, le gustaba ir a algunos específicos, pero no le gusta viajar. No quieren viajar tampoco otras instituciones, otras compañías artísticas. Nosotros tenemos el privilegio de tener todavía las compañías artísticas alrededor del Ministerio de Cultura, aunque aquí me meto en un tema un poquito caliente. Primero, para completar la idea anterior, sí, tuve que enviar a algunos viceministros y directores a cónclaves, a simposios, a reuniones, encuentros, como se le quisiera llamar, de industrias culturales para que ellos entendieran. Hubo una viceministra que me dijo un día, 2 o 3 años después que estamos ahí, ahora es que yo entiendo a usted cuando habla de industria cultural, ahora es que yo sé lo que es eso. Lo que quiere decir que yo estaba arando en el desierto porque realmente no entendían lo que yo quería decir. Bueno, ya hoy eso es tema que todo el mundo lo tiene en la boca, aunque pocos entiendan de qué se trata. exactamente. Pero lo importante es esa valoración de que la cultura debe integrarse a la economía, debe integrarse, que no deben pensarse cada uno en que el gobierno tiene que darme dinero. Apruebo un plan que se hizo en uno de estos ministerios después que yo salí sobre los proyectos culturales, pero bien manejados, y bien auditados y bien supervisados, porque no, que también hay muchos vivos en este campo, como lo hay en todo. Todos, créame, en todos. ¿Verdad? En Entonces todos. yo no te puedo dar a tirar 600,000 pesos para un proyecto que en el papel es muy bonito y no supervisarte y no chequearte y no hacerte firmar un documento que indique lo que tú vas a hacer con ese dinero y que tú tienes que darme. Y si no hay problemas, las cosas tienen que ser así, hay que darle un seguimiento. Yo sé de varios casos en que la gente pues sencillamente no hizo nada, no hizo lo que vendió en el papel. En fin, esas son cosas que exigen, que son buenas, el propósito es bueno, los objetivos son buenos, porque abre el abanico de la institución hacia otros sectores que no están dentro, como es el caso de las compañías artísticas o de las escuelas, pero nosotros tenemos que luchar porque eso se mantenga así. Yo no apruebo 2 cosas. Hablamos mucho de los ministerios de Cultura actual, y no digo de Robertico Salcedo ahora como ministro, no digo de anterior de Milagros como ministra, digo de Cultura de estos últimos años. Hay algo que yo no apruebo, porque nunca he estado de acuerdo con eso. Hay 2 organismos que son los principales, 2 organismos que son los principales, y nadie lo ha dicho en los periódicos ni en ningún sitio, que ya no pertenecen al Ministerio de Cultura, nada más a través de los salarios. El primero fue el Patrimonio Cultural, que muy temprano fue pasado en el gobierno de Danilo Medina, fue pasado al Ministerio de Turismo. No, David Collado lo heredó. El Patrimonio Cultural ya no está en manos del Ministerio de Cultura. Depende de lo que haga Turismo, que Turismo es el dueño de los museos y es el que toma la decisión de arreglar los museos, y eso no debe ser función de Turismo. Claro que Pero no. por otro lado, o sea, perdiste el organismo que según la ley 4100 es el principal motivo de creación del Ministerio de Cultura. La defensa, protección y salvaguarda del patrimonio cultural dominicano. Ya el Ministerio de Cultura no tiene incidencia sobre eso. Porque hay que escuchar primero la opinión del Ministerio de Turismo. Y lo segundo, la descentralización de Bellas Artes. Yo no apruebo eso. Sí. ¿Quién dijo que una descentralización es mejor, más productiva? Si no te llega el dinero de ninguna manera, eso no tiene sentido. Lo que debemos luchar, y por lo que uno luchó en medio de la crisis económica que hubo en el 2008,
que nos quitaban entre 100 y 150 millones anuales al Ministerio de Cultura, y así terminamos hasta el 2012. Nosotros tuvimos incremento, que tampoco alguna gente lo sabe o no lo quiere saber. Entramos en el 2004, que el pobre Tony Raful lo que tenía eran 400 millones, y el presidente Fernández, consciente de lo que era la realidad cultural dominicana, fue poco a poco subiendo hasta llegar a mucho más de 1.000 millones de pesos para el Ministerio de Cultura. Pero eso fue así hasta el 2007, porque en el 2008, o sea, durante 3 años, en el 2008 ya se cortó. No hubo más incremento del presupuesto y por lo contrario, como te digo, nos quitaban 150, después bajaron a 100 por el tema económico. Comenzó la gran crisis económica mundial que nos afectó a nosotros y se le quitaba a todo el mundo dinero para poder hacer las obras fundamentales. Pero bueno, por eso no pudimos lograr lo que queríamos de un presupuesto mucho más sólido para el área de Bellas Artes. No lo pudimos conseguir, pero buscamos dinero donde sea para facilitarles a ellos el trabajo, para crear un nuevo organismo como fue el ballet contemporáneo, que no teníamos. Los muchachos se graduaban, niñas y los niños que estaban en la Escuela Nacional de Danza, se graduaban en folclore, de danza clásica y danza moderna. Pero ¿a dónde iban los de danza moderna? No tenían que irse al clásico. Entonces se creó el ballet contemporáneo y bueno, y se fortalecieron las otras instituciones. Pero en verdad yo estoy de acuerdo de un presupuesto sólido. Ustedes tienen aquí este año, por decir cualquier número, cualquier suma, ustedes tienen aquí 150 millones este año. Preséntenme los planes cada uno. Bueno, aquí está. El dinero está aquí. Ese es de ustedes, no se le puede dar a más nadie. Pero bajo control. La descentralización, contrario a lo que pregonan algunos teóricos, se desliza más fácil hacia la corrupción que cuando usted recibe el dinero de modo directo, centralizado. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Continúo la conversación con el señor José Rafael Lantigua, ex ministro de Cultura, un hombre que lo tiene todo en el sentido cultural, gestor por demás, escritor, poeta, ensayista. Usted pertenece a la Academia de Lengua, fue el fundador de la Feria del Libro y también tiene que ver mucho con América Cuenta. Soy un colaborador. Cuando se celebró aquí, fui Sí. un colaborador con Minerva del Rico, que realmente es la que ha alentado y ha conseguido la franquicia, ¿no? De América Cuenta. Sí. De Sergio Ramírez, sí. Así Bueno, es. eso ha sido un gran aporte de verdad que ha movido y mueve la literatura latinoamericana tan necesaria en estos tiempos. Pero, señor Lantigua, usted mencionó ciertas cosas que prevalecen dentro del sector cultural, pero quiero decirle que, por ejemplo, en nuestro país, que usted lo sabe, por demás un mercado pequeñísimo, que no se compara con la gestión cultural que hay en Colombia, que hay en México de toda la vida, desde hace más de un siglo, Argentina también por demás, que nos llevan la milla, como se dice coloquialmente en ese aspecto. Pero nosotros adolecemos de salas públicas. Usted que hizo mención de las salas públicas, de los grupos, es verdad que hay muchas salas privadas para hacer representaciones, pero no todos los productores culturales pueden permitirse el pago de una sala privada. Y yo pienso que desde hace mucho tiempo esto es una problemática que el ministerio no enfrenta, que es la adecuación, habilitar espacios culturales públicos para todos nosotros. Es tanto así que yo dije recientemente para un periódico que colaboro,
Usted sabe, el anfiteatro Enriquillo Sánchez, que está dentro de lo que es la edificación de cultura, eso está abandonado. Eso está lleno de cachivaches, de trastos. Y se pudiera dar un uso importante a esa sala. Tenemos el anfiteatro Nurín Sanjay también. ¿Qué ha pasado con eso? El agua y luz, como se le llamaba. También, ¿por qué el Estado no se preocupa por recuperar y habilitar estos lugares para poder sacarle rendimiento económico? Porque a final de cuentas es un sector que produce dinero, emplea y deja dinero. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto hacer las cosas en nuestro mercado? Y después queremos compararnos con otros. Ya no estoy hablando de China ni de Asia, que es el continente que más producciones culturales tiene, obviamente. Es incomparable la densidad poblacional, los recursos, todo. Pero es que no podemos ni compararnos con Colombia, por decirle algo. No, con Colombia hay que menos, porque allá hay una tradición. Yo no estoy hablando de otras latitudes. Es más, mismo Iberoamérica. En cultura nunca hay dinero para apoyar a nadie. Nunca hay recursos. Por lo menos hablo desde hace 15 años para acá. Todo es complicado. Y adolecemos despacio. Sí. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Mira, 12 años después de nosotros haber salido de cultura, es mucho lo que ha cambiado. Sí. No el mundo, nosotros. Vamos a hablar como ciudad ahora mismo. Vamos a hablar como ciudad. Pero lo mismo ocurre en Santiago que en cualquier otro pueblo. Yo voy a mi pueblo Moca y veo cómo ha cambiado y ya no me reconozco en la Moca que yo viví en mis años adolescentes, puesto que salí a los 22 años de allí. Es obvio, ha pasado mucho tiempo. Y Claro. no es lo mismo. En todos los lugares del país, la mayoría de las provincias del país, no hay espacios para el desarrollo artístico cultural o para llevar instituciones artísticas, entidades artísticas a presentarse. Pero vamos a hablar en el campo de San Domingo para contestar tu pregunta. Mira, No, porque mire, cambiado perdóneme, discúlpeme, Sí. eso que usted también ha mencionado, que ya lo ha reiterado, esa es otra problemática. ¿Usted cree que nunca tampoco hay recursos para poder hacer como hacen en España, en Colombia, en México, giras, a lo que se le llama gira, una gira teatral? Es que ni para ir a Santiago, señor La Antigua, sí es. y usted lo sabe. Sí. Es así. No hay. Y creo que tampoco hay interés, pero tampoco lo fundamental es el dinero. Independientemente del dinero, porque usted sabe que cuando se quiere aparece el dinero, es una falta de voluntad política lo que hay. Bueno. Eso era lo que te quería decir. Si no hay voluntad política, en las máximas alturas, no hay voluntad de cambio, de cooperación. No se puede esperar nada. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Me alegré mucho este año de que la Feria del Libro volvió a sus orígenes. La Feria del Libro volvió a retomar las ideas nuestras, que la quisieron abandonar. Porque eso no es lo que va, porque volvieron de nuevo. Como me dijo el actual director de la Feria del Libro, nieto de una gran escritora reconocida, historiadora, y me dijo, venga, visita esta feria, que esta feria es la suya. Y en efecto, la feria tomó muchas cosas de las nuestras y quedó muy bonita, quedó muy bien, estaba muy bien hecha, muy bien hecha. Fue Qué bueno. probablemente la mejor feria después de que nosotros salimos. Bueno, en los 2 o 3 primeros años se continuó haciendo la misma feria que nosotros, pero bueno, Sí. creo que esta es una de las mejores y yo lo reconozco eso, lo reconozco. Pero para eso tuvieron que volver a los orígenes. Muchas gracias a ti por esta invitación. Señor La Antigua, no, a usted, a ver si podemos repetir en unos meses, porque se quedaron muchos temas. La cultura es muy amplio
Es muy amplio. Y bueno, a ver si algún día, y esperamos tener vida para verlo, el sector cambia y el Estado se preocupe más por todo lo que yo le he mencionado. Y que sea pronto. Que sea pronto. Oyentes, gracias por estar ahí escuchando este episodio de Cuarto de Ensayo. Recuerden que todos nuestros episodios están colgados en la plataforma de Spotify desde el primero hasta este más reciente. Y también informarles que si desean comunicarse con nosotros, tienen el correo cuartodensayo1@gmail.com. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de DW Producciones y Comunicación. Conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches a través de la plataforma de tu preferencia. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.